Fernando Luis Esteche, director de la agencia PIA Global. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo están, Lu? ¿Cómo estás, Lucas? Buen Un día, gustazo ¿cómo estar con va? ustedes de nuevo. Mira, te voy a dar la bienvenida con un israelí. Se llama Dani Danon, que es el embajador ante Naciones Unidas, que es un video que circuló bastante porque le preguntan por la bomba nuclear que tiene Israel, lo cual es una pregunta lícita, ¿no? Si tanto hablan de Irán, ¿por qué no empezar a cuestionar a Israel que no permite que nadie vaya a ver y nadie investigue, ¿no? Y no quiere dar cuenta, como dijo Macron el otro día, no vamos a dar más cuenta de todo armamento nuclear en Francia. Bueno, Israel nunca lo hizo. Escuchemos el testimonio y lo charlamos con Fernando para también reponer qué está pasando ahora en Asia Occidental. Dale. ¿Puedes responder a la pregunta sobre la capacidad nuclear? Ya lo hice, gracias. ¿Por qué Israel tiene derecho a adquirir armas nucleares, pero ningún otro país de Oriente Medio tiene ese mismo derecho? Gracias. Uno debería preguntarse, en cada nación, quién está aportando estabilidad a la zona y quién está generando caos. Israel es un factor estabilizador en la región. Queremos la paz. Permítanme responder a eso. Firmamos tratados de paz. Promovemos la paz, oramos por la paz. Si nos fijamos en el régimen iraní, están haciendo exactamente lo contrario. Han atacado a 13 países en un mes. ¿Sabes? Israel existe desde hace 77 años. Nunca hemos tenido una guerra con 13 países combinados. Así que hoy entiendes que Irán es un problema de inestabilidad e Israel es una fuente de paz y estabilidad. ¿Puedes responder a la Muy bien, pregunta sobre la capacidad nuclear? Gracias. Israel es una fuente de paz. Sí, es muy difícil el debate por el nivel de cinismo y después de inconsistencias. Es muy difícil discutir seriamente cualquier cosa de este, o tomar seriamente cualquier cosa de esto. Digo, lo que dice este hombre no tiene ningún tipo de asidero histórico ni político, no tiene sentido. Además de su singular presencia con ese peinado y el nudo torcido, el nudo Windsor torcido, que eso habla de carácter también. ¿Cómo? Me parece ¿Qué habla que de está carácter? claro el planteo. Deja, ya que hiciste. ¿Qué cosa? Sí, sí. Paremos un poquito ahí. Frenemos. ¿Qué habla del Por el carácter? peinado. ¿Qué cosa? Tiene un peinado muy particular. Te El banco, peinado está Faray. bien, pero el segundo comentario era del nudo de Del la corbata. Sí, el nudo Windsor. El nudo Windsor mal hecho Claro. tiene. El nudo Windsor es un nudo que no puede quedar torcido. Es un problema. Yo que he ido a la escuela en épocas de la dictadura y teníamos que ir con corbata, algo de nudos de corbata sabemos, y hay el nudo Windsor, que es el doble, y te queda, lo tenés que hacer de un lado y del otro. Sí. Es imposible que te quede torcidito, ¿no? Cuando te queda torcido es porque haces un nudo de doble enlace, y eso habla de carácter, tiene que ver con cómo te presentes, con cuánto te importan los otros, y a este hombre yo creo que le importan poco Aparte los es un otros. diplomático, o sea, me parece que es un detalle que Claro, no se le puede pasar por alto. vale la pena para el ambiente diplomático. Exacto. Sí. Son cosas que seguramente Lavrov debe mirar. No, claro, pero no te quepa ninguna duda, los rusos en eso son maestros, los norteamericanos también. Ahora, los sionistas en general, este tipo de gente que tiene, yo creo que lo hacen incluso deliberadamente, algunas señales muy sutiles, incluso algunas sutiles señales masónicas, que es uno de los objetivos que ha planteado Irán, que va a empezar a atacar. Algunos gestos muy, muy sutiles los hacen deliberadamente para quien pueda leerlos en cuanto a su desprecio por los demás, por el otro. No abramos la puerta de los masones, ¿no? Porque nos vamos a ir por las redes. Vamos al tema. No, vamos te al tema las dejo porque picando. te voy a empezar a para preguntar. que le prestes atención a las cosas y no las Los pases oyentes así. van a empezar a decir que explaye. Sí. No, vamos al eje. Al punto, por Vamos favor. al punto de lo que está pasando hoy. Ayer tuvimos una interesante charla con el analista iraní, que aparte nos habló desde el punto de vista de un pueblo que está luchando contra el colonialismo. Me parece que este es el punto de donde lo está analizando Radiográfica desde que comenzó el conflicto y desde siempre. Porque somos, yo siempre digo, una continuidad de otros medios y una tradición del pensamiento nacional. Hoy, ¿cómo está la cosa, Fernando? Porque lo que vemos es un Estados Unidos que arrancó la semana diciendo estamos negociando con alguien que es el más importante, dijo Trump, en Irán, que no es el líder supremo.
que todo parece una burla Claro, cuando habla ¿quién será? Trump. Y mientras tanto los iraníes dicen, no hay negociación. No, primero felicitaciones por la nota de ayer, me parece un hallazgo que además tuvo mucha repercusión. Un gran pensador el compañero. Y sobre hay cosas que son, por eso te decía que es difícil discutir y debatir en términos de los mensajes que manda la alianza sionista norteamericana, porque son mendaces, son inconsistentes. Trump empieza diciendo, les damos 48 horas para que se rindan, o si no les vamos a destruir toda la infraestructura. La respuesta de Irán es, si ustedes nos tocan la infraestructura, nosotros les vamos a atacar las desalinizadoras a todos y van a tener más graves problemas. Lo llaman como locos los árabes a Trump, y Trump dice, bueno, recibí buenas noticias, le voy a dar 5 días. Dice cosas encriptadas que en realidad todo el mundo sabe que son, es como el tío mentiroso que quiere engañar a un nene cuando no tiene un regalo. Dice, no, hemos recibido un regalo muy importante, no les puedo decir qué es. Cosas que, lo que estoy diciendo, cosas que buscan y las dijo Trump. Recibimos un regalo de Irán que no les puedo decir qué es, pero que es muy bueno. Y después dice, nos quisieron atacar con 100 misiles, fueron todos interceptados. No les puedo decir dónde, pero quiero decirles que esto es así. Mientras tanto, Tel Aviv está haciendo, todos los alcaldes ya empiezan a decir, el entramado de poder institucional de segundo y tercer orden en Israel ya está desesperado porque no tiene manera, ya hay una crisis ahí, viven en los refugios, viven con el casco puesto, se les destruye todo, vehículos, infraestructura, casas, están en peligro inminente, están huyendo despavoridamente. Entonces, mientras se dan estas señales, Israel da discursos diciendo vamos a ir hasta el río Litaní, en Líbano, por ejemplo, pretendiendo que con eso que pretende que es el frente más débil de su guerra a dos frentes, tener alguna victoria. Iraní lo que dice acá, Irán dice, acá no están negociando con nada. A mí se me ocurre un personaje que puede ser con el que estén negociando, gente que habla en nombre de Irán y no son iraníes, se me ocurre, hay algunos que tranquilamente pueden decir soy yo, pero Irán el hijo del Shah que está en Francia. No, personaje, bueno, por sí, eso, cualquiera. No están hablando, la estructura de poder de Irán, ahora están, fíjate en los medios de comunicación, están diciendo no, parece que no cobran, la Guardia Nacional, la Guardia Revolucionaria no está cobrando los salarios. Eso les pasaba a los soldados norteamericanos cuando el gobierno norteamericano entra en paro. No le pasa a los soldados iraníes, y no son mercenarios. Ahí están luchando, es una lucha patriótica, más allá del salario. Acá se está planteando una lucha patriótica. Y muchos medios están diciendo que el poder de Irán está fragmentado. Está fragmentado claramente, sí está en términos de ejecución fragmentado para evitar un golpe que signifique la imposibilidad de la continuidad del plan de guerra. Fíjate, mataron al Ayatolá, la guerra continuó, mataron a Larijani, la guerra continuó. Los planes están planteados, hay ahí un entramado muy complejo que no pueden identificar ni pueden entender mentalidades tan acostumbradas a otro tipo de comunión organizacional como la alianza esta sionista norteamericana. A mí me parece que lo que es concreto acá es que Trump está anunciando, por un lado, la destrucción de la Armada, la destrucción del ejército, anuncia el triunfo, la victoria de la guerra, y dice que Irán está desesperadamente pidiendo diálogo, y Irán, mientras tanto, sigue bombardeando, sigue atacando, y cada vez que se la amenaza, responde con un nivel serio, al punto, hay cosas muy objetivas que pasaron. 2 portaaviones con toda su flota que llegaron a amenazar a Irán se tuvieron que ir porque se sintieron amenazados, incluso están los 2 impactados. Esta semana es determinante, lo de Hormuz es determinante, no pudieron juntar fuerza propia para resolver Hormuz. Eso te iba a preguntar, porque si uno se mete hoy en La Nación, en Infobae, están titulando ¿qué hace falta para abrir Hormuz? ¿No? Por ejemplo, La Nación publica así sería la batalla para reabrir el estrecho de Hormuz. Bueno, están todos como diciendo, Estados Unidos tiene que desembarcar, tiene que hacer algo como para resolver este problema. Son tiempos donde cualquiera habla de cualquier cosa. Yo no creo que los analistas de La Nación sean expertos militares, pero además la guerra de Irán cambió, ya la guerra en Ucrania cambió, aunque tiene formato de guerra de infantería, de guerra convencional, de tercera generación, en algunas partes, pero ya la guerra cambió. Es decir, pensar en un desembarco territorial, están hablando de una concentración de cerca de 5.000 hombres,
Ya la Fuerza Delta intentó desembarcar en Irán, fracasó, están detenidos, están presos en Irán, por más que Estados Unidos lo niega. Irán muestra las fotos de los detenidos. Estados Unidos niega todo. ¿Cuándo fue ese desembarco, 35, no le voltaron dos. ¿Cuándo fue ese desembarco? Y ahora en la segunda semana fue. La segunda semana. Que quisieron. Pero digo, puede ser que la fuerza de esto, dicen 5.000 hombres de la Fuerza Delta. Hay ahí un temita de cuáles son las plataformas de defensa, cómo Irán puede sostener su defensa sobre Hormuz. Tiene 400 kilómetros de continente, con lanzaderas portátiles a través de camiones, y después en las islas del estrecho, tiene hangares subterráneos, las lanchas de supervelocidad, todo el sistema de drones y demás, que hace muy difícil pensar en una invasión terrestre. Una invasión terrestre que ya lo está anunciando Trump, de plantearla, tendría consecuencias de muchas bajas. La defensa iraní, si fuera en términos de guerra convencional, seguramente sería escalonada, y esto le implicaría bajas inmensurables a los norteamericanos, que es uno de los grandes temores, que ya tiene muchas bajas. Han destruido todas las bases. Hay muchos soldados y comandantes de las bases que están escondidos por cualquier lado de Medio Oriente. Nosotros vemos esta guerra y la leemos por los diarios de Occidente. Hay cosas que no nos animamos a preguntarnos. ¿Qué pasa cuando destruyen una base? ¿No había ningún norteamericano? Si estaban, ¿dónde están ahora? Claro. ¿Cómo se van de ese país en aeropuertos que no funcionan? Bueno, ya lo dijo ayer o anteayer uno de los jefes de los portavoces de las Fuerzas Armadas. Los estamos buscando, y a quienes alojen a los norteamericanos que huyeron de las bases que nosotros destruimos, también los vamos a atacar. Hormuz, yo creo que no lo pueden, yo creo que esta semana es decisiva entre esta y la otra semana. Creo que si intentan una idea de producir navegabilidad en Hormuz, me parece que van a una escalada mucho más desastrosa, donde ya no sería un empantanamiento, sino ya sería un naufragio absoluto en la guerra de parte de Estados Unidos y del sionismo. No nos olvidemos que tienen un problema muy grande de financiamiento operativo, no nos olvidemos de eso, que hay un problema de crisis moral dentro de las Fuerzas Armadas, que no quieren pelear una guerra que no es una guerra norteamericana, por más que las guerras norteamericanas siempre son en otro territorio. Esta es una guerra del Estado, del gobierno sionista y genocida, infanticida de Israel. Entonces me parece que todas estas cuestiones no deben estar sacadas de cálculo. Occidente sigue leyendo con el optimismo que tuvo Netanyahu de creer que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial, sin tomar en cuenta que en las últimas 3 semanas le barrieron las 13 bases militares que tenía en torno del Golfo. Bueno, hay cosas que si no se quieren ver, no se pueden ver, pero no hay manera. Yo te diría, están planteando la invasión de la isla de Kar o de la isla de Kesn, están planteando la invasión de algunas islas estratégicas. Cualquiera de las 6, 7 islas que quieran invadir, Irán tranquilamente puede responder furiosamente a eso, puede o desalojarlas y bombardearlas y desactivarlas como pivot de control, y eso no le quita a Irán la posibilidad de control de Hormuz. Irán tiene la posibilidad de control de Hormuz en tanto existe Irán. La única manera no es controlar las islas, sino es controlar el macizo territorial iraní. Y eso no lo van a... Si alguien cree que 5.000 marines pueden invadir un país de 9 millones de almas patrióticas que están en una guerra antiimperialista, bueno, parece que tiene un problema de cálculo. Fer, estamos a 2 días nada más de que se cumpla un mes del ataque de Estados Unidos a Irán. En principio Trump decía que esto iba a durar 4 semanas, 5 semanas. Ya vemos que no es así. ¿Cuáles son los primeros balances o reflexiones que se pueden sacar en este mes, teniendo en cuenta esto que vos venís mencionando y que nos venís contando sobre, cómo también incide en la política interna estadounidense esta división, en la política, en el ejército, todas estas situaciones que venimos relatando? ¿Cuáles son las primeras reflexiones que se pueden sacar en este mes? Yo creo que hay algunas cosas hemos hablado acá. Lo primero es esto que empezó siendo una guerra periférica y que pretendía ser una guerra periférica,
es una guerra que tiene impacto totalizante a partir de lo que es la inminencia del colapso energético. India está ya en un problema de salud. Si bien los buques indios están entre los que pueden circular por Hormuz, ¿no? India, Pakistán, Tailandia, Turquía y, bueno, obviamente China. Me parece que lo que se llama Medio Oriente, el Golfo, ya no va a tener el mismo esquema de poder. Yo creo que eso está muy claro, que va a ser muy difícil. Fíjate que está Emiratos Árabes desesperado diciendo a Estados Unidos no hagan un acuerdo y le damos 1.4 billones de dólares le vamos a dar para que ustedes puedan seguir luchando, porque la propia existencia de Emiratos está cuestionada, la propia existencia de Bahrein está cuestionada. Bahrein es una monarquía autoritaria que somete al 80% de su población, que es población chiita pro-iraní. Son países que probablemente dejen Emiratos, probablemente deje de existir como tal, los Emiratos vuelvan a ser Emiratos autónomos y no ya un país. Bahrein probablemente pueda tener un cambio de régimen. Líbano sale fortalecido y probablemente tenga un cambio también de situación política, pues su gobierno ha sido muy... ¿Qué significa eso? ¿Que los chiitas pueden tener un crecimiento en toda la región? No como chiitas. Bahrein, los chiitas son lo que son y los sunitas no es que van a crecer, salvo por explosión demográfica. Sí lo que creo es que el esquema de poder donde estaba anclado en un pivot de un esquema de bases militares donde los Estados Unidos tenían un poder omnímodo, ¿no? La primera gira de Trump se llevó 2 billones de dólares de cada país. ¿Se acuerdan cuando visitó todos los países del Golfo? Eso yo creo que ya terminó. Creo que después de la guerra no vuelve Estados Unidos a instalar bases y no vuelve Estados Unidos a tener un manejo discrecional de las voluntades ni de Bin Salman, ni de Al Thani, ni de ninguno de los líderes de los países del Golfo. Creo que los líderes de los países del Golfo van a empezar a poder articular una capacidad de diplomacia más autónoma, más de alineamiento múltiple como les gusta a ellos. Y en ese sentido, creo que Israel es el gran perdedor. Alineamiento múltiple, Turquía, India, ¿no? Que Turquía es de la OTAN y después está en el BRICS, ¿no? ¿no? Trabaja con Rusia, trabaja con China. Creo que ahí la pregunta está sobre el petrodólar. Porque, a ver, el planteo de Irán es saquen a las bases yanquis y europeas, pues también están los ingleses. Ese es el mensaje descolonizador, por eso decimos que es una guerra anticolonial. La OTAN se fue de Irak. Digo, hay que decir, hay cosas que pasan y pasan de largo. La OTAN se fue de Irak, ¿eh? La OTAN, incluyendo Estados Unidos, dejaron el territorio iraquí. Y la pregunta... Eso pasó la semana pasada. Bueno, no hay base de OTAN en Irak. Es un dato... Que eran fuerzas de ocupación y normalización. Recontra importante, porque cuando lo matan a Soleimani venía trabajando justamente esa hipótesis. Exactamente, ¿no? Que eso fue, Fer, 2018. Hay situaciones... no recuerdo, 2018. Que lo matan en terreno iraquí a Soleimani. Hay situaciones de esquema de posiciones de guerra que se van resolviendo y pasan de largo como noticia, como si no pasara nada. Por eso digo, yo creo que hay un gran derrotado acá, que es el Estado de Israel, y hay una cuestión que por ahí está pasando de largo, Gaza, a quienes todos daban por aniquilada, todos la pensaban ya como un gran malecón israelí. Gaza muy probablemente se fortalezca en su condición gazatí, en su condición palestina, y hay... por eso digo que pensarla desde la retórica del occidente es muy difícil. Trump le mandó 15 puntos a Irán donde le pide cualquier cosa. Falta que le pida que le hagan una felaptio en sus desvaríos de sus recuerdos de su amistad con Epstein. Le pide cualquier cosa imposible, que no tiene ningún sentido, que Irán no va a reconocer de ninguna manera. A lo que Irán le responde, bueno, son puntos inexplicables, fuera de agenda, pero a la vez que Trump hace eso, le está diciendo a Ucrania, abandonen el Donbass. Y yo les garantizo seguridad. ¿Por qué? Porque Trump entendió, y Trump dice, quiero terminar esta guerra porque me quiero ocupar de los problemas reales. Quiere resolver la cumbre con Xi Jinping en mayo, y eso no puede ir en guerra con Irán. Entonces,
es una guerra que Trump entendió y Estados Unidos entiende que ya perdieron, que fueron empujados por Israel. Están buscando chivos expiatorios, Hexet entre ellos, ¿no? Más allá de que sea un hombre propio de Trump. Están buscando la salida elegante. Bien. Hay que ver si Irán está en condiciones, su conducción política, que muy bien Trump definió, no es la misma dirección que nosotros con la que veníamos hablando antes. Claro, no es la misma porque la anterior la mataron a toda. Sí. Ahora, esta no quiere decir que es más negociadora. Esta es una dirección más radicalizada, más lastimada, más golpeada y que exige un resarcimiento en términos de costos de guerra. Vos pensás que el petróleo ruso y el petróleo iraní, que estaban sancionados hasta antes de la guerra, hoy circulan. Hoy Estados Unidos necesita que circule el petróleo ruso y el petróleo iraní para estabilizar los precios del petróleo. Eso es muy globales. loco. Bueno. Che, nos estamos extendiendo un poco, pero vale la pena esta charla porque es para entender lo que está pasando a nivel mundial. Mientras Estados Unidos le hace la guerra a Irán, permite que circule el petróleo iraní. Sí. Levantó temporalmente las sanciones porque tiene que necesita la fluidez en el mercado para el control de precios. A ver, por Trump eso el dice... problema del levantamiento de las sanciones sobre Irán, digo, es un punto que Irán ni lo considera, si ya lo tiene. Ya lo tiene ese punto, ¿para qué va a considerar como punto de negociación que le levanten las sanciones? A ver, como dato, primero, que le haya también levantado las sanciones a Rusia. Que Europa se quejó porque dice, che, está favoreciendo... Europa se quejó, pero le tiene que ir a comprar petróleo y gas a Rusia, ¿eh? Y Putin le va a poner un precio que es lo mismo que le hizo a la India, cuando Estados Unidos le prohibió a India comprarle petróleo a Rusia y India entonces dejó de comprarle. Ahora le tiene que comprar y ahora Putin le dice, ahora no va a ser más precio de amigo, ahora es el precio internacional y le está vendiendo petróleo. India empieza a depender de nuevo de Rusia y Europa necesariamente no tiene otra fuente de provisión. ¿Qué es lo que Milei, que en el marco de esto me interesaría una cosita? Hay dos cosas que me interesa que podamos plantear acá. Una es, ante la pregunta de Luis, creo que lo hemos hablado. En una guerra asimétrica, el poderoso, si no gana, pierde, y no están ganando. Y el débil, si no pierde, gana. Y Irán no está perdiendo. Eso como concepto. Ahora, en lo doméstico, Milei planteando, podemos darle energía al mundo. Podemos, no, porque Milei no es dueño de nada. Argentina no es dueña de nada. Algunos podrán hacer negocios, algunas empresas transnacionales, eventualmente, pero digo, es una oportunidad en términos de ventanas de oportunidad, es una oportunidad para considerar, sobre todo porque Argentina no consume energía porque no tiene producción en los volúmenes que debería, ¿no? Ahora, el otro tema es, ¿cuál es la explicación que nos damos sacando el voto irracional, ¿no? de ayer de Naciones Unidas sobre la esclavitud como crimen de lesa humanidad que Argentina? Digo, Estados Unidos tiene su explicación histórica, Israel lo mismo, Argentina no tiene ninguna explicación para el voto, ser el tercer país que en soledad vota contra semejante declaración. Sacando esas cosas que hace la política exterior argentina que no tiene explicación, ¿cuál es la explicación por la que personajes como Waldo Wolf, entre otros arquetipos del sionismo, Feynman y demás, y el propio Milei estén asusando la idea de declararle la guerra a Irán? Incluso es más profundo lo de Wolf, porque Wolf dice, que no es cualquier tipo, dice, nosotros no tenemos que declararle la guerra a Irán porque nosotros ya estamos en guerra con Irán desde el 92. Esto en política doméstica, primero es ponernos de blanco de Irán, eso es una discusión, pero me interesa enseñar una cosa, porque tiene la miserabilidad propia de cómo producen política estos tipos. Eso en el cálculo de la miserabilidad significa que en el juicio de memorándum por Irán que tienen que iniciar la presidenta Cristina Kirchner y a otros tantos, entre ellos yo, no es lo mismo ir a un juicio por encubrimiento que ir a un juicio por encubrimiento, en la pretensión de encubrimiento de un país que está en guerra desde el 92, por lo cual la primera imputación por la que fuimos detenidos todos, que fue traición a la patria, sería absolutamente viable. Ojo que ahí hay una maniobra de política doméstica muy jodida y que pretende, sí, la clausura total ya de la potencialidad política de muchos de los actores que están en ese juicio. Sí, recordemos desde Cristina Fernández de Kirchner hasta vos, pasando por otros tantos compañeros, ¿no?
Sí, sí, pero digo, ahí hay Sí, son una sábana larga. Creo que obviamente lo que apunta es a Cristina Kirchner, que es el presidente, él lo ha planteado en su proyecto, pero me parece que hay que empezar a también bien. identificar maniobras muy mediocres. Veremos, esperemos que la Argentina no llegue a esa instancia, porque también en este contexto que vos estás diciendo de Estados Unidos pierde, bueno, ¿cómo salen, no? Trump tiene la elección de medio término. ¿Será que hace un cambio de gabinete que lo expulsa a Hegseth? Bueno, veremos. Sí, lo de Trump también tiene que ver con la pregunta de Lu. Lo de Trump, yo creo que Trump no creo que tenga oxígeno político, capacidad de espalda política para lograr no solo una victoria de medio término, sino después de una derrota de medio término, la posibilidad de la continuidad institucional. Estados Unidos, si no subestimamos y nos desdecimos o nos olvidamos lo que decimos, Estados Unidos está en una guerra civil larvada con otra forma, sí. Bueno, Trump no va a terminar el gobierno. Es decir, bueno, si Trump no termina el gobierno, de medio término, y después de eso le van a hacer un impeachment y va a perder el gobierno o renunciará. Es lo más parecido a Nixon en lo patético, con mucha menos estatura política, ¿no? Sí. Y después se abriría todo el capítulo en la Argentina, ¿no? Si cae Trump, ¿qué pasa con el experimento Milei? Pero bueno, hay quienes dicen hay que esperar el 2027 porque, ante todo, mantengamos las instituciones, entre comillas. Fernando Esteche, un fuerte abrazo, gracias. Gracias a ustedes, compañero, un gustazo, como siempre. Un abrazo grande, bueno...